Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a este mensaje virtual. Gracias antes que nada por abrirnos las puertas de tu casa, de donde nos estés viendo. Te doy la más cordial bienvenida esta mañana. Y como es costumbre, al principio de cada mes nos gusta recordar a los que cumplen años, nos gusta felicitarlos. Si tú o alguien de tu familia cumple años este mes, te pido que lo escribas ahí en la transmisión, en los chats, en el YouTube o en el Facebook, donde nos estés viendo, para que tengamos la oportunidad de festejarlo contigo, de celebrarte, de mandarte un abrazo y una felicitación. Y te pido que me acompañes, vamos a orar por todos los que cumplen años este mes. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, por cada una de las personas que tú tuviste a bien traer a este mundo, Señor, este mes de agosto. Te pido que tú los bendigas, Señor, que los guardes, que les guardes su salud, que les guardes su camino, Señor. Gracias por la bendición que son para nuestras vidas, Señor. Gracias porque trajiste esa felicidad a un hogar, Señor, y pues en su día de cumpleaños los podemos recordar y celebrar, Señor. Te pido que les des una bendición especial y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, también te voy a pedir que prepares tus elementos para la Cena del Señor, como es nuestra costumbre en Palabras de Vida. Celebramos la Cena del Señor el primer domingo de cada mes y en esta ocasión lo vamos a hacer al final. Te pido que te tomes un momentito para tener los elementos listos, un poquito de jugo de uva, un poquito de pan, para poder tener nuestra celebración al final del mensaje. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Empezamos con el mensaje esta mañana, que yo quiero hablar un poquito de la salud, ¿no? La salud es un tema que está de moda porque pues todo lo que ha estado pasando en el mundo, ¿no? Es un tema que lo tenemos muy presente, la salud o la falta de salud que existe. Y es que es algo muy importante. Es algo muy importante no solo en términos de hacer ejercicio, de mantenernos bien como físicamente, sino también es muy importante en términos de la salud, del bienestar. Y yo creo que por eso los gobiernos y las personas invertimos tanto dinero en los temas de salud. Porque es importante estar bien. Mientras mejor está una sociedad, más personas activas hay, más convivencia hay, más productividad hay. Y es muy importante, hay muchos beneficios para todos de tener buena salud. Y por eso yo creo que todos buscamos tener de cierta forma seguridad social, ¿no? Que haya algún lugar en donde nos podamos atender si algo nos pasa. Buscamos la forma de tener algún tipo de gastos médicos, ¿no? Un seguro o algo que nos pueda cubrir los eventos que pueden suceder. Y tenemos frases como que a la salud no se le pone precio, porque yo creo que es muy importante vivir bien, y a fin de cuentas yo creo que casi todos queremos vivir más, queremos vivir bien, y por eso, como todos tenemos esta noción de que la salud es importante, yo creo que tenemos tantas organizaciones que se dedican a la salud. Incluso hay organismos internacionales, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos buscan encontrar las mejores prácticas, buscan emitir recomendaciones, los estándares que deben de cubrir las instancias de salud, ¿verdad? Y también hacen mucha investigación para detectar las causas, ¿no? Las causas de las enfermedades, tratar a fin de cuentas de poder incrementar la expectativa de vida de la población en general. Y el resultado de estas inversiones de todos los gobiernos, de todos estos años de investigación y todo, es que efectivamente ha subido mucho la expectativa de vida, ha subido el promedio de años que vive la gente, pues porque han sacado nuevos remedios, ¿verdad? Para las enfermedades que existen, y como mientras menos enfermedades hay, mientras menos dolencias hay, pues obviamente vivimos más. Pero si nos ponemos a pensar en términos reales, en términos numéricos, ¿qué tanto más se puede vivir? ¿No? Es una pregunta que, digo, si comparas el promedio de expectativa de vida de hace
unos cuantos siglos, que era de 30, 40 años, y lo comparas con el de ahora, que estamos ya casi en los 80 años, pues puedes decir, es mucho, ¿no? Es casi una vida. Pero va a llegar un punto en donde ya no se va a poder más. O sea, llega un punto en donde la gente tenemos que entender que tarde o temprano nos vamos a morir. Y existe a lo mejor esta motivación porque muchos queremos o nos gustaría pues vivir para siempre, ¿no? Tenemos ese misticismo o esa imaginación o ese deseo de que nos gustaría vivir para siempre, ¿no? Y hay muchas historias como de que encontraron la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Que te tomas algo y logras vivir para siempre, joven y bello, porque pues nadie queremos envejecer, nadie queremos que nos empecemos a descomponer, ¿verdad? Y también encontramos historias como de estos seres raros, ¿no? Que viven para siempre, es una de sus grandes cualidades, como los vampiros o ese tipo de historias. Pero en estas historias, en esta fantasía, vemos un poco lo que está en nuestro corazón, que queremos vivir para siempre, tenemos ese deseo de permanecer. Y yo no sé bien por qué es, o sea, no sé si es porque queramos pues divertirnos más, o quieras ver a tus hijos y después a tus nietos y después a tus bisnietos y como que todo se empieza a repetir. Yo no sé cuál sea la motivación de este pensamiento, o si simplemente sea el temor de la muerte, o sea, el miedo que tenemos a la muerte porque no sabemos qué pasa después. Y siendo realistas y siendo sensibles a la realidad de las cosas, es que las enfermedades son muy crueles porque la misma edad es muy cruel, porque empiezas a ver cómo el cuerpo se va deteriorando y eso causa sufrimiento. Por eso yo creo que los investigadores, cuando están investigando, están buscando remedios para las enfermedades, se enfocan tanto en atacar la causa, o sea, el origen de las enfermedades. No sirve de nada o no sirve de mucho sentirte un poquito mejor si tienes una enfermedad, si a fin de cuentas no se te quita la enfermedad. O sea, la investigación y todo lo que invierten los gobiernos y los hospitales en investigaciones para atacar la causa de las cosas. Porque si tú encuentras la causa de la enfermedad, puedes aspirar a erradicarla. Entonces, eso yo creo que es el objetivo de la investigación, erradicar las enfermedades. Pero ¿qué tal si yo te dijera que en la Biblia nos explica perfectamente claro la causa de todas las enfermedades? Nos explica la raíz, el origen de todas las enfermedades. Y no solo eso, sino que además nos habla de la cura, de la solución para todas las enfermedades. ¿Me creerías? Precisamente en el pasaje que nos toca estudiar esta mañana, Jesús se topa con un grupo de personas soberbias, ¿no? que han estado escuchándolo vez tras vez y vez tras vez lo han estado rechazando. Y Jesús les habla de una problemática gravísima que tienen, de una problemática que nos compete a todos los seres humanos. Y en las palabras que está diciendo, les muestra a ellos, y obviamente aprendemos nosotros también, la verdadera clave para tener vida eterna. Entonces te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 21 hasta el versículo 30. Juan 8 del 21 al 30. Dice así la palabra de Dios. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos abrir tu palabra, Señor, podemos estudiar, podemos conocer un poco más de ti, Señor. Esta mañana te pido, por favor, que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, Señor, a entender el mensaje que tú nos quieres dar. Te pido que evites distracciones, Señor, que podamos recibir tu mensaje, Señor, y sobre todo que nos des convicción, Señor, de actuar, de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te pido, por favor, que bendigas a todos los que estén escuchando este mensaje, Señor, y te pido que estés con nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito de contexto. El capítulo 8 de Juan comienza cuando nos está narrando la historia de esta mujer adúltera, ¿no? Que llegan con Jesús y la quieren juzgar y resulta que nadie la juzga, ¿verdad? Y ya todo el mundo se va, o los que la estaban acusando se van. Y empieza una secuencia de 5 mensajes que Jesús enseña en el templo. El primero de estos 5 enseñanzas lo vimos la semana pasada, cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, ¿no? Que causó un poquito de confusión, porque como que yo soy la luz, y veíamos como sin esa luz no vemos nada. Entonces imagínate que estás ahí sentado, imagínate que estás escuchando a Jesús hablar y está ahí discutiendo con los fariseos, con estos judíos. Entonces estás ahí en el templo escuchando sus palabras y aquí empieza la segunda enseñanza. El versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces les está introduciendo, les está llamando la atención en el sentido de que van a morir en sus pecados y que él se iba a ir a un lugar y ellos no podían ir. Ellos le contestan, ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, muy extrañados, ¿verdad? Y porque dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Entonces esta reacción a lo que Jesús les está diciendo me suena mucho como, imagínate un paciente que está en el consultorio médico y le están revisando, le están haciendo todo lo que le están haciendo y al final de la consulta pasan a la oficinita del doctor y el doctor le empieza a decir, oye, fíjate que tengo que salir a una conferencia, tengo una conferencia las próximas semanas, pero fíjate que encontré una enfermedad terminal en ti, tienes una enfermedad gravísima y lo más probable es que te vayas a morir. Pero bueno, esta conferencia va a durar 2 semanas y es un poco lejos, va a estar en Italia, ¿no? Eso le dice el doctor, a lo que el paciente le contesta, oye, pero ¿por qué en Italia, no? Está muy lejos, ¿no pudieron haber escogido otro lugar? Entonces, si te imaginas una persona contestándole eso al doctor después de que ha recibido una noticia tan alarmante, tan fea, como que es una reacción completamente ilógica. Y como para preguntarnos, ¿en eso te enfocaste? ¿Te acaban de decir que tienes una enfermedad horrible y te enfocas en otra cosa? Y esto es lo que estaban haciendo estas personas que escuchan lo que Jesús les dice. Y es que Jesús siempre habla la verdad, por más incómoda que pueda ser. Y le está diciendo, analizando lo que dice, que Él va a regresar al Padre y que ellos no podían ir allá con Él, porque, ¿verdad?, iban a morir en sus pecados. Entonces dices, ok, vamos a hablar primero que nada de la muerte, ok. A lo mejor dicen, ok, sí entendemos que todos vamos a morir. Desde el principio, la Biblia nos narra con Adán y Eva, después de que pecan, que una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y les dice, ¿no?, la famosa frase que pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces esto nos queda claro a todos, pero no nos gusta creerlo, no nos gusta creer que vamos a morir, no nos gusta ni siquiera hablar de eso, pero es una verdad inevitable. Estamos hablando de la muerte física y es ocasionada por el pecado. O sea, como personas estamos destinados a morir, tarde o temprano, y eso es una realidad que no podemos evadir. Entonces podemos entender que si viene desde Adán y Eva, es básicamente una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad congénita, degenerativa y que todos tenemos. Romanos 5:12, por ejemplo, nos dice que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el hecho de que nuestro cuerpo deje de funcionar con el paso del tiempo, con enfermedades, con alguna cosa, es consecuencia
del pecado. Y todos tenemos este problema, todos tenemos el problema del pecado. Y obviamente después de la muerte. Es decir, la muerte es una consecuencia del pecado. Y el pecado es la causa de todas las enfermedades, porque el pecado es la causa de la muerte. Y de algo nos tenemos que morir, entonces por eso están las enfermedades. Entonces, cuando entiendes que tienes pecado y entiendes por qué vas a morir, es interesante escuchar lo que dice Apocalipsis 20:14. Porque dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de muerte. Jesús además le está diciendo a estas personas que pueden morir en sus pecados. O sea, no solo morir, que es algo que a todos nos va a pasar seguramente, sino que además pueden morir en sus pecados. Y está hablando de la muerte segunda. Muchas veces gente enseña o piensa que si llegas a Cristo ya no tienes por qué tener enfermedades, cuando la realidad es que todos nos vamos a morir. Entonces las enfermedades es una consecuencia lógica del pecado como humanidad. Jesús sanó a muchas personas y sin embargo murieron años más adelante. Jesús incluso resucitó a algunas personas y también volvieron a morir. Entonces el objetivo no es que Jesús nos sane solamente físicamente o que estemos tratando de evadir que nos vayamos a morir algún día. El objetivo de la enseñanza que está dando Jesús es que no muramos esta segunda muerte de la que está hablando, que dice que los que no están inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, Jesús les está diciendo a estas personas que ellos no pueden ir a donde Él va a estar, que va a estar con el Padre, básicamente porque no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ese es el verdadero problema, esta es la cuestión seria. Y esto es una de las verdades que nos enseña la Biblia, que aunque puede sonar a lo mejor a veces dura, es como cuando el doctor te tiene que dar una mala noticia. Dices, ¡ay, qué frío! No, simplemente te está diciendo lo que es, te está diciendo, este es el problema, esta es la situación. Y cuando recibimos la noticia o las noticias que son verdad, pues podemos reaccionar de muchas formas. Podemos negarlo, no, esto no puede ser, esto no es cierto. Podemos no aceptarlo o incluso podemos no creerlo. Y estos judíos, cuando están escuchando esta verdad que Jesús les está diciendo que no van a poder venir conmigo porque van a morir en sus pecados, ellos reaccionan de una forma pues muy rara, ¿no? Porque parece que se están burlando o simplemente su respuesta muestra una soberbia tremenda, porque Jesús les está diciendo una verdad tremenda, una verdad grave, algo muy serio, y ellos entendían lo que implicaba morir en sus pecados. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de los impíos y que cuál es su destino, y de los justos, los que son justificados por la gracia de Dios, por hacer lo que Dios dice. Y un ejemplo, por ejemplo, es Proverbios. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. O sea, el justo va a morir, pero en su muerte tiene esperanza. El impío no tiene esperanza porque está en su pecado. Entonces, se los está recalcando Cristo. Y ellos no escucharon porque en su mente, en su forma de ver las cosas, ellos eran justos, estaban autojustificados, y aquí se ve muy claramente su soberbia, que a veces nos parecemos mucho a nosotros, no creemos que las cosas nos aplican a nosotros. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Un poco como cuando el niño está viendo tele o está jugando, está entretenido, y su papá le llama, hey, fulanito, ayúdame, necesito que me vengas a ayudar algo. El niño lo oye y dice, no me conviene, no quiero hacer esto porque estoy ahorita divertido, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hace? Ignora al papá. Entonces, estas personas ignoran lo que dice Cristo y le dicen, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿A dónde voy yo? ¿Vosotros no podéis venir? Pero Jesús no se desespera. Jesús le responde algo todavía más profundo, algo para captar bien su atención. Versículo 23 y 24 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. O sea, como diciéndoles, aunque me hayan ignorado, se los voy a recalcar. Ustedes pueden morir en sus pecados. Se los recalca, se los explica y va un poquito más al grano a ver si así reaccionan.
Y todavía les añade, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque Él es el doctor y les está tratando de decir lo que tienen y que se den cuenta que tienen esta enfermedad y que es necesario que hagan algo, que necesitan hacer algo al respecto para que no mueran en sus pecados. Y lo dice, si no creéis que yo soy, otra vez les vuelve a recalcar el yo soy. Y Isaías 43:10 dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Isaías está diciendo que su siervo, el que Él escogió para que conozcan, para que crean, para que entiendan, es Él mismo. Y es lo que está diciendo Jesús. Porque si solamente Dios puede salvar, y Jesús está diciendo que solamente creyendo en Él pueden ser salvos, o está equivocadísimo, o está diciendo que Él es Dios. Jesús, todo lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, se la pasa diciendo, si me conocieras a mí, conocerías a mi papá, si supieran quién soy yo, sabrían quién es mi papá. O sea, todo esto se lo estoy diciendo para que crean lo que me envió el Padre, ¿verdad? Y se los dice vez tras vez tras vez. Pablo sí lo entendió. Pablo más adelante le dice a Tito, cuando le dice nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Está diciendo que nuestro Dios y nuestro Salvador es Jesucristo. Más adelante lo vieron, más adelante lo entendieron. Y con esta nuevamente que Jesús dice yo soy, el problema para los judíos es creerlo, es entenderlo, es aceptarlo. Es decir, ok, esto es verdad, pero ellos no lo quisieron aceptar. Y vamos a darles el beneficio de la duda, vamos a decir, ok, sí estaba difícil que de repente vieras a una persona y dijeras, bueno, este es Dios. A lo mejor entiendo que pudieran dudarlo, pero ni siquiera lo investigaron, ni siquiera lo consideraron, ni siquiera leyeron lo que decía Isaías, a ver si encontraban algo que pudiera tener una pista para que ellos entendieran lo que estaba pasando. En cambio, lo que hacen es que no les gusta el doctor y quieren una segunda opinión y no solamente cambian de consultorio, sino además quieren destruirlo. Quieren, cerrar la boca para que ya nadie más escuche lo que está diciendo este señor. El versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, pues se los he dicho desde el principio, lo mismo que les he dicho desde el principio. O sea, ¿tú quién eres? Porque las palabras de Isaías eran muy importantes, porque si está diciendo que Dios es el único que salva, y Jesús está diciendo que Él salva, entonces está mal. O es Dios, o está blasfemando. Y estas personas no estaban buscando al Mesías, no estaban buscando al Salvador, no estaban buscando que se cumpliera la palabra de Dios. Lo que ellos querían es que al preguntarle ¿quién eres?, ellos querían que Jesús dijera, es que yo soy Dios. Ándale, ahora sí. Ya que dijera eso, iban a tener una razón para poderlo acusar, iban a tener una causa para poderlo apedrear, ¿no? Blasfemia, listo, lo podemos apedrear. Porque no estaban buscando la verdad, ellos ya tenían su propia verdad, estaban buscando tener la razón y solamente estaban buscando un pretexto para matarlo. Y es que muchas veces nosotros podemos tener nuestra propia verdad, pensamos que la verdad de Dios no aplica para nosotros, porque nuestra propia verdad nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, podemos sentir que estamos a gusto. Pero lo que pasa cuando rechazas la verdad de Dios es que no entiendes nada. Imagínate que el doctor te dice que tienes sarampión, ese es su diagnóstico, te dice, tienes sarampión, y tú decides no creerlo, dices, no, yo no creo que tengas sarampión. Y llegas a tu casa y te empiezan a salir ronchas, y dices, ¿pero por qué me están saliendo ronchas? Pues porque tienes sarampión. No, yo no tengo sarampión. Si tú decides rechazar la verdad, no cambia el hecho de que sea verdad. Entonces, el versículo 27 nos muestra esto, porque dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y lo que pasa es que si nosotros rechazamos la verdad de Dios, no vamos a entender nada. Y contigo no vamos a entender nada, no vamos a entender nada. No vas a entender el significado de la vida, no vas a entender el propósito de la vida,
no vas a entender para qué estamos aquí, qué estamos haciendo, no vas a entender la muerte, porque todo esto ya está explicado. Dios ya lo explicó, la verdad de Dios ya está dicha. Por eso, Jesús les está hablando la verdad a estas personas. Y Él estaba en una misión clara, porque Él venía a obedecer total y perfecta y completamente todo lo que decía el Padre. Y al decirles esto, Él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho que dijera. Tenía que cumplir todo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Y aquí es donde nos dice algo tremendo, en el versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto es tremendo porque le está diciendo algo por adelantado que todavía ni siquiera planean. O sea, ellos todavía no planeaban el hecho de crucificarlo, y Él ya les está diciendo por adelantado. Y esta es la segunda vez que Jesús habla de ser levantado. La otra vez lo menciona en Juan 3, versículo 14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy curioso, es muy interesante, no se me hace para mí ningún tipo de coincidencia, que el símbolo mundial de la salud, de la medicina, de los hospitales, sea este símbolo. Es una serpiente enredada en un asta. Y aunque hemos hablado anteriormente de esta historia, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ¿verdad? Una vez que ya Dios los sacó de Egipto, los libró, cruzaron el mar muerto, están en el desierto, Dios les da maná, les da un pan que caía del cielo, ¿verdad? Y para que no se murieran, básicamente para que pudieran vivir. Y están en plena conquista de algunos territorios y se empiezan a quejar contra Dios y contra Moisés, diciendo: es que ya estamos hartos de este maná, ya estamos hartos de cómo sabe y todo. Y entonces dice que Dios manda serpientes ardientes y los empiezan a morder y pues empiezan a morir. Y mientras se empiezan a morir, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, la coloque en un asta, y que todas las personas que la vean van a vivir. Y entonces Moisés hace una serpiente, la hace una serpiente de bronce, pues a lo mejor se tardó algo de tiempo, ¿verdad? Ha de haber sido de un buen tamaño para que muchas personas lo pudieran ver. Y todas las personas que veían esta serpiente enredada en el asta, vivían. Y aquí es donde se pone un poco interesante el asunto, porque esto es un gran milagro y es una muestra de la misericordia y la providencia de Dios. Porque ya los había salvado de la esclavitud de Egipto, los saca, los libra del ejército, abre el mar rojo, ¿verdad?, para que puedan cruzar, y les da de comer en el desierto, y ellos se seguían quejando. Vienen las serpientes y entonces se empiezan a morir, y Dios además, nuevamente, sobre todo lo que ya había hecho, les manda una solución para que vivan. El que vea esta serpiente vivirá. Entonces, cuando sucede algo así de grande, algo así de raro, de fantástico, ¿verdad?, es una historia que todo mundo quiere contar. Se vuelve una historia espectacular que trasciende generaciones. Y para nada pasó a desapercibida esta historia. Y me podrías decir: pues, ¿cómo sabes, verdad? Pues simplemente porque 700 años después de que sucediera este evento, todavía tenían la serpiente de bronce. Dices: ¿cómo crees? O sea, la habían estado paseando todos estos años. O sea, pasa Moisés, ¿no? Viene Josué, conquistan la tierra prometida, viene todos los años de los jueces, viene el rey David, después su hijo Salomón, después se divide el reino con los otros reyes, y 700 años después, en Segunda de Reyes 18, nos cuenta cómo el rey Ezequías, que era un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, empieza a quitar los lugares altos, los lugares donde quemaban incienso a otros dioses y había altares para muchos dioses, ¿verdad? Empieza a destruir las imágenes de acera y otros ídolos que tenían, y nos dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y hasta le pusieron un nombre que es Nehushtan, que significa cosa de bronce. Entonces, esta serpiente se había vuelto un ídolo.
Lo que en su momento había sido una solución, un medio para que el pueblo fuera salvado por parte de Dios, ahora se había vuelto un ídolo. Le quemaban incienso a la solución que Dios había dado, como si tuviera poderes. Solo Dios puede salvar. Entonces esta cosa no tenía poderes, no tenía nada que ofrecer. Y sin embargo 700 años después la seguían llevando, que era una estatua. Y esta estatua, con el paso de los años, se volvió en algo que la gente relacionaba con sanidad, con curación, ¿verdad? Y esta historia pues ha de haber sido increíble. Es interesante que si buscas en internet el origen del logotipo de la Organización Mundial de la Salud o de los hospitales que usan esta serpiente enrodada en el asta, te explican o tratan de explicártelo con palabras como probablemente salió de acá, o según dicen algunos es el asta de un miembro de la mitología griega. Pero la mitología griega data del 700, 600 antes de Cristo. Y esto que sucedió con Moisés pasó en el 1500 antes de Cristo. Y le estuvieron paseando y se la estuvieron llevando a todos lados por 700 años. Entonces yo creo que era bien conocida y se había dispersado mucho la fama de esta estatua. ¿Okay? Si vemos en nuestro país no tenemos estatuas que tengan 700 años. A lo mejor las pirámides ya hay medio restauradas, pero no tenemos nada que tenga 700 años. ¿Me explico? Entonces, lo interesante es que este símbolo, hasta la fecha, se utiliza como relacionado con un lugar a donde acudes para ser sanado. Y es muy interesante que Jesús lo haya relacionado con él y con lo que él estaba haciendo. Porque dice, cuando sea levantado, entonces conoceréis que yo soy. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo fue levantado? Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el gran terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces cuando iba a ser levantado, después de que hiciera lo que tenía que hacer, mucha gente iba a ver, mucha gente iba a entender que él era el Hijo de Dios. Y también dice que no hacía nada por sí mismo. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Porque él vino a obedecer lo que Dios quería. Tenían que decir lo que la gente necesitaba escuchar y hacer lo que la gente necesitaba para poder tener vida eterna. Y esto es lo que el Padre tenía en mente. La idea de que Jesús fuera entregado, fuera sacrificado, fuera levantado en esa cruz, era para que muchas personas creyeran en él y fueran salvas. O sea, ese era el plan. Jesús hablaba lo que Dios le decía, Jesús hacía lo que Dios le decía. Y el resultado es que muchas personas creyeron. Ahora imagínate si nosotros hiciéramos lo mismo. Si nosotros habláramos lo que Dios dice e hiciéramos lo que Dios dice. Ahí es cuando la gente podría ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo. Porque cuando nos sometemos, cuando hacemos todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, en obediencia, en realidad estamos apuntando a todo el mundo a la solución. Estamos apuntando a la gente a que vean que Cristo es la solución. Si nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que deseamos, en los beneficios que nosotros queremos tener, estamos enfocados en nosotros mismos y no en Dios. Y cuando estamos así, no estamos apuntando nadie hacia la solución. Entonces, ya para terminar, y recapitulando un poco, me encanta la actitud de Jesús en este pasaje, cómo habla con estas personas, porque Él está diciendo la verdad. Y como siempre, pues lo está diciendo para aquellos que la quieren escuchar. Esta enfermedad gravísima, ¿no?, que se llama pecado y que tiene infectado, ahora sí que a toda la humanidad, a todas las personas, esta enfermedad no se quita porque tú pienses que no la tienes. O sea, no es algo que tú puedas decir, no, yo lo rechazo, yo no lo acepto, entonces no tengo yo esta enfermedad.
O sea, el pecado es algo que tenemos todos independientemente de lo que queramos creer. El hecho de que las personas rechacen la verdad no hace que deje de ser verdad. Entonces ponte a pensar, si como personas somos capaces de decir que no se le puede poner precio a la salud, ¿verdad? Y estamos dispuestos a hacer todo lo que hacemos para vivir mejor. Escucha lo que Jesús dice en Marcos capítulo 8. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa daría el hombre por su alma? La realidad es que no le podemos poner precio al alma. Si estamos dispuestos a invertir tanto, o sea, dinero, esfuerzo, investigación en seguridad social, en hospitales, en todo lo que hacemos para tener nuestra salud física, para vivir un poquito más sanos, un poquito menos enfermos, si hacemos todo esto por nuestra salud física, ¿no deberíamos hacer mucho más por nuestra salud espiritual? Yo creo que deberíamos de tener una organización mundial de la salud espiritual, y esto tendría más lógica. O sea, porque de esta forma estaríamos atacando el problema desde la raíz, la fuente de todas las enfermedades, la fuente de la muerte misma. Y lo increíble es que el antídoto ya está. O sea, el antídoto para esta muerte ya existe. Gracias a la obediencia que tuvo Jesús, gracias a lo que Él hizo, a su sacrificio, a lo que Él hizo por nosotros, no como un símbolo de la sanidad, sino verdaderamente como un recordatorio para que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Porque somos salvos por gracia, dice la Biblia, que es gratis. O sea, la solución es algo gratis, por medio de la fe, o sea, es decir, por creer en Jesucristo. Entonces, si tú le entregas tu vida a Dios, o sea, te resuelve, vamos a decir, el problema más grave que tienes hoy. La pregunta es, ¿vas a morir en tus pecados o vas a ser justificado por creer en Jesús? Porque el tema de la muerte ya nos queda claro que todos vamos a morir, pero el chiste es tratar de no morir eternamente, de no morir la muerte segunda. Y esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Vas a morir en tus pecados o vas a creer en mí? Entonces dices, caray, este grandísimo problema es el problema más grande que tienes hoy. No hay nada más grave en la vida. Y si resuelves el problema más grave que tienes hoy, todos los demás problemas bajan a la importancia que en realidad tienen. Ahora, todos nosotros que hemos sido sanados, que hemos recibido este regalo de Dios, no por nada que hayamos hecho nosotros, sino por su gracia, por haber creído en Jesucristo, tenemos una labor importantísima, que es correr la voz, propagar el mensaje, porque la respuesta, la solución a esta enfermedad del pecado ya está. O sea, no tiene patente, no es algo carísimo que tengamos que estar comprando, vendiendo ni nada. O sea, ya existe y además es gratis. Y eso es lo que debemos de inundar el mundo con este mensaje. En estos tiempos que entendemos la importancia que sería estar vacunados o tener anticuerpos contra las enfermedades, es un mensaje que tenemos que compartir. Porque la enfermedad más grave, el problema más grande que es el pecado, ya tiene solución. Y precisamente de eso se trata la Cena del Señor, de tomarnos un tiempo para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a tomarnos este tiempo para recordarlo. Te pido que tengas listos ya a la mano tus elementos. Porque al igual que la serpiente de bronce solita, vamos a decir, esa cosa de bronce, ese pedazo de bronce, no significa nada, no tiene ningún tipo de poder, no tiene nada en sí misma si no venía acompañada de lo que Dios estaba haciendo, si no recordaba lo que Dios hizo. Y es precisamente lo que hacemos con la Cena del Señor. Este pan, este pedacito de vasito de vino o jugo de uva, o sea, no tiene poderes, no nos hace nada, no nos cambia de ninguna forma nuestro cuerpo. Lo que sí tiene efecto en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y en nuestra eternidad es la obra redentora de Jesucristo y el hecho de que creamos en Él. Entonces, como gracias a su cuerpo, que fue destruido por nosotros, y su sangre que fue derramada para perdonar nuestros pecados, nosotros sí tenemos acceso al Padre. O sea, Cristo nos puede decir, no, claro que sí, tú sí vienes acá donde yo voy a estar, porque fuiste hallado inscrito en el libro de la vida. Y gracias a Él tenemos vida eterna, y esto es lo que celebramos con la Cena del Señor.
Entonces, si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, te pido que me acompañes a partir el pan y tomar la copa. Si tú aún no lo has hecho, creo que es un muy buen momento para que le entregues tu vida a Cristo. O sea, tienes que creer la verdad que te está diciendo, que nos dice en su palabra. Es un buen momento para reflexionar y entregarle tu vida. Te aseguro que es la mejor decisión que puedes tomar en cualquier momento de tu vida, porque es una decisión para siempre. Entonces vamos a tomar un pequeño momento para orar, ponernos a cuenta con Dios, recordarlo y agradecerlo lo que hizo por nosotros. Padre Santo, te doy muchísimas gracias esta mañana porque tenemos vida, Señor. Tenemos vida no solo física, sino tenemos la posibilidad también de tener vida eterna en ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que hacemos que no te agrada, Señor. Todo lo que hacemos que no refleja tu verdad, Señor, tu carácter y tu amor, Señor. Te pido por favor que el hecho de recordar lo que tú has hecho por nosotros nos ayude, nos motive, Señor, a ser más como tú. Te pido esta mañana, Señor, que tú bendigas este pan que comemos esta mañana, recordando lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces comamos el pan. Padre Santo, también de la misma forma te pido que tú bendigas esta copa, Señor, que representa tu sangre, Señor, tu sangre derramada por nuestros pecados, como sacrificio para limpiarnos, Señor, para cubrirnos y que tú no veas nuestros pecados, sino que veas a tu Hijo en nosotros, Señor. Gracias por este gran abogado que tenemos, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Señor. Gracias por ofrecernos la solución. Gracias por ofrecernos una forma de salvación, Señor, que tan grandemente y providencialmente supliste por medio de tu Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos la copa. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu mensaje, gracias porque podemos aprender más de ti, Señor, por medio de la palabra. Gracias por la cena del Señor que nos has dejado, Señor, como un instrumento para recordar lo que has hecho, Señor, para hacerlo de forma recurrente, para que no se nos olvide, Señor, lo que has hecho por nosotros, que no dejemos de anunciarlo hasta el último de la tierra, Señor, que la gente sepa que ya existe la solución. Te pido por favor que toques el corazón de toda la gente que está escuchando este mensaje para acercarse a ti, Señor, para ser más como tú, para rendir sus vidas para ti, Señor, y te pido que los bendigas, que les muestres tu verdad, Señor, y que les abras los ojos para que puedan vivir una vida con propósito, puedan vivir una vida con causa, Señor, y puedan gozarse a tu lado por una eternidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y seguimos en contacto con los chats, las peticiones, lo que se te ofrezca y que tengas una excelente y bendecida semana. Nos vemos a la próxima.